En el año 71 a.C., 185.000 de los soldados más formidables de su época acamparon, listos para una victoria segura sobre una ciudad que habían sitiado. Sus escudos brillaban bajo la luz de la luna y sus espadas estaban preparadas para lo que sería un asalto decisivo. No eran soldados comunes, eran guerreros experimentados, endurecidos por numerosas batallas y formaban parte del temible imperio asirio. Sin embargo, un evento sin precedentes estaba por ocurrir, uno que cambiaría el curso de la historia. Jerusalén estaba rodeada y parecía estar al borde de la derrota. El rey Ezequías y sus habitantes estaban atrapados, enfrentando lo que parecía una muerte inevitable. Conocido por sus conquistas implacables y sus tácticas militares sofisticadas, el imperio asirio había sometido a numerosos reinos, dejando destrucción a su paso. Las palabras del profeta Isaías resonaban con una advertencia feroz para este poderoso imperio. ¡Ay de Asiria, vara de mi ira, en cuya mano está el bastón de mi furor! Isaías 10:5. Situado a lo largo de los ríos Tigris y Éufrates, en lo que ahora es el norte de Irak, este imperio sembraba el temor en el mundo antiguo. Reflejando la temible fuerza de Asiria, el profeta Nahum describió una escena escalofriante. Sus escudos están teñidos de rojo, sus guerreros están vestidos de escarlata, los carros resplandecen como relámpagos. Nahum 2:3-4. Esta descripción bastaba para infundir terror en cualquier nación que osara enfrentarse al dominio asirio. Bajo el liderazgo del rey Sennacherib, quien gobernó entre el 705 y el 681 a.C., el imperio asirio alcanzó niveles sin precedentes de poder y ferocidad, comparable a una inundación devastadora. Como lo profetizó Isaías, el Señor hará venir sobre ellos las impetuosas y abundantes aguas del río, al rey de Asiria y toda su gloria. Isaías 8:7. Esto no era una simple metáfora, sino una cruda realidad que se extendía por todos los territorios conocidos. En su 14º año como rey de Judá, Ezequías enfrentó lo que parecía ser una catástrofe inevitable. Según las Escrituras, el rey Sennacherib de Asiria atacó todas las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Los Reyes 18:13. Las fortalezas de Judá cayeron una tras otra como hojas en otoño ante el avance asirio. Nínive, la capital de Asiria, era un símbolo imponente de su poder y arrogancia. El profeta Jonás señaló su gran tamaño al decir: era una ciudad tan grande que se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás 3:3, destacando la magnitud de la ciudad. Desde esta vasta metrópoli, Sennacherib dirigía a sus fuerzas con una combinación de genialidad estratégica y precisión implacable. Los emisarios asirios eran expertos en guerra psicológica, utilizando sus discursos para intimidar no solo a los líderes, sino también a los ciudadanos comunes. Tal como lo registran las Escrituras, sus amenazas aterradoras mostraban su enfoque. Hablaban al pueblo de Jerusalén con términos sombríos que sembraban el miedo en sus corazones, como se evidencia en 2 Reyes 18:27, donde sus espantosas amenazas auguraban un destino terrible. El imperio asirio ya había demostrado su dominio al someter al reino del norte. Las 10 tribus de Israel fueron llevadas cautivas, un hecho histórico documentado en 2 Reyes 17:5-6. Samaria, tras resistir durante 3 años, finalmente cayó ante la maquinaria militar asiria. Su gente fue forzosamente reubicada y dispersada por todo el imperio, un método que los asirios habían perfeccionado para aplastar la voluntad de los conquistados. La arrogancia de Sennacherib alcanzó su punto culminante cuando se atrevió a equiparar al Dios de Israel con las deidades de otras naciones. En una declaración blasfema, sus emisarios presumieron: ¿qué Dios de entre todas las naciones ha podido rescatar a su pueblo del poder del rey de Asiria?
¿Qué pasó con los dioses de Hamat y Arfad? ¿Y los dioses de Sepharvaim? ¿Pudieron salvar a Samaria de mi mano? Segundas Reyes 18:33-34. Este conflicto no era simplemente una escaramuza por tierras o riquezas, representaba un desafío directo a la autoridad divina del Dios de Israel. Los asirios, en su arrogancia, habían cruzado un límite que ninguna nación había osado desafiar antes. No se enfrentaban únicamente a un reino terrenal, sino que desafiaban al soberano supremo. Las palabras proféticas de Isaías adquirieron un nuevo significado mientras el asedio se acercaba. Así dice el Señor acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni disparará una flecha aquí, ni vendrá contra ella con escudo, ni levantará una rampa de asedio contra ella. Isaías 37:33. Esta garantía divina parecía inverosímil dada la abrumadora fuerza del ejército asirio. Ahora, fuera de los muros de Jerusalén, se encontraba la fuerza militar más formidable que el mundo había conocido, con 185,000 soldados, máquinas de guerra, caballos y carros. Los asirios parecían invencibles, pero estaban a punto de aprender una lección profunda que resonaría a través de los siglos. Ningún reino terrenal, por poderoso que sea, podía rivalizar con el poder del Dios de Israel. A la sombra de la creciente amenaza asiria, Jerusalén estaba preparada para alterar el curso de la historia como la ciudad del gran rey. Bajo la guía de Ezequías, cuyo nombre significa «El Señor es mi fortaleza», las Escrituras lo alaban con un reconocimiento pocas veces otorgado a otros reyes. Hizo lo que era correcto ante los ojos del Señor, siguiendo los pasos de su antepasado David. Ezequías eliminó los altares idólatras, destruyó las columnas sagradas y cortó los postes de acera. 2 Reyes 18:4. En una era llena de decadencia moral y espiritual, Ezequías surgió como un faro de integridad. Desde el inicio de su reinado a los 25 años, demostró una determinación notable. Los textos sagrados elogian su fe incomparable en el Señor, el Dios de Israel, afirmando: «Entre todos los reyes de Judá no hubo otro como él, ni antes ni después de él». Según Reyes 18:5. Su fe no era meramente nominal, sino una convicción profunda que sería puesta a prueba en los momentos más graves. Al asumir el trono, el primer esfuerzo de Ezequías fue la restauración del templo del Señor, que había sufrido abandono y profanación. Su padre, Acaz, había cerrado sus puertas, pero Ezequías las reabrió rápidamente en el primer año y mes de su reinado, reparándolas como se narra en 2 Crónicas 29:3. Este acto no fue solo una simple renovación, sino que significó un profundo avivamiento espiritual que comenzó con el propio rey. Bajo su mandato, Jerusalén experimentó una transformación significativa. Convocó a los levitas para purificar el templo y eliminar todas las impurezas. Se revitalizó la adoración, se restablecieron los sacrificios y se volvió a celebrar la Pascua, una festividad largamente olvidada, marcando una renovación que no se veía desde los días de Salomón, hijo de David y antiguo rey de Israel. 2 Crónicas 30:26. Sin embargo, el liderazgo de Ezequías no se limitó a reformas espirituales. También fue un administrador astuto y un estratega táctico. Consciente de las amenazas potenciales a su reino, reforzó las defensas de Jerusalén. Entre sus logros más significativos estuvo la construcción del túnel de Siloé, una maravilla de la ingeniería de la época, diseñada para asegurar el suministro de agua a la ciudad incluso durante un asedio. La visión estratégica de Ezequías condujo a la creación tanto del estanque superior como del túnel que canalizó agua hacia el sector occidental de la ciudad de David. Y 2 Reyes 20:20, garantizando la resistencia de la ciudad en tiempos de adversidad. Los preparativos estratégicos de Ezequías fueron aún más allá.
Según las Escrituras, llevó a cabo extensas fortificaciones. Reparó todas las secciones dañadas del muro de Jerusalén, construyó torres adicionales, levantó otro muro exterior, reforzó el arsenal en la ciudad de David y acumuló una gran cantidad de lanzas y escudos. 2 Crónicas 32:5. Cada piedra colocada y cada arma fabricada reflejaban su meticulosa planificación y previsión. Sin embargo, la verdadera fortaleza de Jerusalén no residía en sus defensas físicas ni en sus reservas de agua, sino en la fe inquebrantable de su rey. Cuando llegaron rumores de las fuerzas asirias acercándose a Jerusalén, Ezequías reunió a su pueblo y les transmitió un mensaje cargado de significado eterno. Sed fuertes y valientes, no temáis ni os desaniméis ante el rey de Asiria y el gran ejército que lo acompaña, porque el Señor vuestro Dios está con nosotros. Él no nos abandonará ni nos desamparará. Segundas Crónicas 32, 7, 8. En este momento crucial para Jerusalén, el panorama estaba marcado no solo por fortificaciones físicas de piedra y mortero, sino también por un espíritu fortalecido de fe y oración. Bajo la virtuosa guía de su rey, el pueblo había reafirmado su devoción al Dios de sus antepasados. Estaban a punto de presenciar una de las intervenciones divinas más extraordinarias registradas en la historia. A medida que las tropas asirias avanzaban, el polvo levantado por su marcha formaba una nube amenazante en el horizonte, señalando la llegada de un enemigo formidable, conocido por su aterrador poder. El relato bíblico captura este momento con claridad. En el año 14 del reinado del rey Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, lanzó ataques contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Segundo Reyes 18:13. La primera demostración de poder vino de parte de Rabsaces, un alto oficial asirio. Se acercó, no con armas desenvainadas, sino armado con palabras cortantes, posicionándose junto al canal del estanque superior, en el lugar donde Isaías había encontrado al rey Acaz. Rabsaces inició su asalto psicológico, con una retórica calculada que mezclaba amenazas y seducción, cuidadosamente registrada en las Escrituras. Transmitida a Ezequías, rey de Judá, un mensaje del gran rey, el rey de Asiria. ¿En qué confías? ¿Con qué estrategias crees que podrás librarte de mi poder? 2 Reyes 18, 19, 20. Esta batalla psicológica preparó el escenario para un enfrentamiento que iba más allá de lo militar, llegando a los corazones y las mentes de los sitiados. Rabsaces, conocedor de las costumbres locales, eligió estratégicamente hablar en hebreo en lugar de arameo, asegurándose de que todas las personas en los muros de la ciudad pudieran escuchar y comprender sus palabras amenazantes. Este fue un movimiento calculado para infundir miedo y crear división entre los residentes de Jerusalén. En respuesta, los oficiales de Ezequías le suplicaron: «Háblanos en arameo porque lo entendemos. No hables en hebreo donde todos puedan oírte». 2 Reyes 18:26. Ignorando sus ruegos, el oficial asirio intensificó sus tácticas al alzar la voz en hebreo, proclamando: «Escuchad la declaración del gran rey, el rey de Asiria. Ezequías os engaña, es incapaz de libraros de mi poder». Segunda Reyes 18, 28, 29. Sus palabras actuaban como dardos venenosos, buscando minar la confianza del pueblo. El enfoque asirio era directo e implacable: socavar la autoridad de Ezequías, sembrar dudas en su fe en Dios y finalmente proponer una alternativa tentadora. Rabsaces declaró audazmente: «No hagáis caso a las palabras de Ezequías. El rey de Asiria os ofrece paz. Rendíos, y cada uno disfrutará de los frutos de su propia vid y higuera, y beberá de sus propios pozos». Segunda Reyes 18:31.
Esta propuesta estaba diseñada para tentar a los ciudadanos sitiados con promesas de seguridad y prosperidad, desafiando directamente su lealtad y determinación. El enfrentamiento alcanzó su máxima blasfemia cuando Rabsaces tuvo la audacia de equiparar al Dios viviente de Israel con los ídolos inanimados de otras naciones. ¿Ha podido algún dios de cualquier tierra rescatar su territorio del poder del rey de Asiria? ¿Qué fue de los dioses de Hamat y de Arfad, o de los dioses de Sefarbaim? ¿Acaso evitaron que Samaria cayera en mis manos? Reyes 18:33-34. La carta que Sennacherib envió a Ezequías intensificó aún más este desafío. No dejes que tu Dios, en quien confías, te engañe diciendo: Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria. Seguramente sabes lo que los reyes de Asiria han hecho a todas las tierras, destruyendo por completo a sus dioses. ¿Y tú crees que podrás escapar? Reyes 19:10. Este asedio a Jerusalén trascendía una simple agresión militar. Era un desafío directo a la soberanía del Dios de Israel. Las palabras proféticas de Isaías cobraron un significado aún más profundo. ¿A quién has insultado y blasfemado? ¿Contra quién has alzado la voz y levantado tus ojos con arrogancia? Contra el Santo de Israel. Isaías 37:23. Los habitantes de Jerusalén se encontraban en un punto decisivo: confiar en las promesas de Dios transmitidas por Ezequías o sucumbir a los atractivos pero peligrosos ultimátums de los asirios. A pesar de los esfuerzos de Rabsaces por sembrar dudas con afirmaciones como: no permitáis que Ezequías os engañe diciendo: el Señor nos salvará, ¿algún dios de las naciones ha podido librar su tierra del rey de Asiria? Reyes 18:32-33. Los ciudadanos de Jerusalén guardaron silencio, obedeciendo la orden de su rey. No le respondáis. Reyes 18:36. Este silencio era más elocuente que cualquier réplica verbal. Representaba un silencio de fe, un testimonio de su confianza inquebrantable en Dios. Mientras la amenaza asiria se cernía ominosamente sobre Jerusalén, como la oscuridad que precede a una tormenta, un rey y su pueblo estaban a punto de presenciar una manifestación extraordinaria del poder divino, digna de los anales de la historia. Frente a las provocaciones asirias, la respuesta del rey Ezequías reveló el auténtico espíritu de un líder devoto. Al escuchar las amenazas asirias, Ezequías no reaccionó con desesperación, sino con un profundo acto de fe. Rasgó sus vestiduras, se vistió con ropas de saco y buscó refugio en el templo del Señor. Reyes 19:1. Este acto no nacía de la desesperanza, sino que era una muestra deliberada de humildad y total dependencia de la intervención divina. El contraste entre ambos bandos era evidente. El arrogante imperio asirio, confiado en su poder militar y su supuesta supremacía, frente a un monarca que se inclinaba en presencia de lo divino, reconociendo plenamente su dependencia del Todopoderoso. Las Escrituras detallan cómo Ezequías extendió su devoción involucrando a sus consejeros más cercanos, quienes, también vestidos de saco, acudieron al profeta Isaías. Le transmitieron el mensaje de Ezequías: hoy es un día de angustia, reprensión y deshonra, como cuando los hijos están a punto de nacer, pero no hay fuerzas para dar a luz. Reyes 19:3. En medio de estas circunstancias críticas, la oración de Ezequías dentro del templo se presenta como un episodio conmovedor. Colocó la carta amenazante de Sennacherib ante el Señor, simbolizando su fe absoluta. Su oración reflejaba una profunda comprensión de la esencia de la crisis. Oh Señor de los ejércitos, que estás entronizado sobre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra, porque tú creaste los cielos y la tierra. Míranos con misericordia, oh Señor, atiende desde tu morada celestial
y escucha. Considera las palabras que Sennacherib ha enviado para burlarse del Dios viviente. 1 Reyes 19, 15, 16. En su oración, Ezequías enfrentó las duras realidades impuestas por las conquistas asirias, reconociendo su historial de destrucción. Oró: «Es verdad, Señor, que los reyes de Asiria han asolado naciones y tierras, y han arrojado sus dioses al fuego. Pero esos dioses no eran dioses en absoluto, sino madera y piedra, obra de manos humanas». 2 Reyes 19, 17, 18. Su oración culminó en una súplica que trascendía la supervivencia personal o nacional. «Ahora, Señor nuestro Dios, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra reconozcan que solo tú, Señor, eres Dios». 2 Reyes 19, 19. Esta petición estaba profundamente arraigada en el deseo de exaltar y difundir la gloria del nombre del Señor entre todas las naciones. Esta muestra de fe profunda era característica del reinado de Ezequías. Las Escrituras atestiguan su confianza incomparable en el Señor, destacándolo como insuperable en fe entre todos los reyes de Judá, tanto antes como después de su reinado. 2 Reyes 18:5. Ahora, en un momento crucial, esa confianza estaba siendo sometida a la prueba definitiva. Mientras Ezequías aguardaba una señal divina, las medidas prácticas que había implementado anteriormente protegían a la población de la ciudad. El túnel de Siloé que había construido proporcionaba agua esencial, y las fortificaciones mejoradas ofrecían protección física. Sin embargo, tal vez su logro más significativo fue la fortaleza espiritual que había inculcado en su pueblo. Sus exhortaciones anteriores seguían resonando dentro de los muros de la ciudad. «Sed fuertes y valientes. No temáis ni os desaniméis ante el rey de Asiria, ni ante el vasto ejército que lo acompaña, porque el Señor vuestro Dios está con vosotros. Él no os abandonará ni os desamparará». 2 Crónicas 32:7. El enfoque de Ezequías ante la crisis subraya una verdad atemporal. En medio de pruebas profundas, la verdadera fortaleza no proviene de recursos externos, sino de una relación profunda con Dios. Su respuesta ejemplifica el principio de que, ante desafíos formidables, el principal recurso del creyente debe ser la oración. Mientras Ezequías permanecía postrado en el templo, aguardando la guía divina, la palabra del Señor fue entregada a través del profeta Isaías, ofreciendo una rápida y contundente seguridad. Así dice el Señor acerca de Sennacherib, rey de Asiria: «Yo pondré fin a este asedio. No entrará en esta ciudad ni disparará una flecha aquí». 2 Reyes 19:20. Esta proclamación preparó el escenario para una de las profecías más impactantes registradas en la Biblia. A través de Isaías, Dios se dirigió directamente a la arrogancia del imperio asirio. «El Señor dispersará el orgullo de tus poderosos guerreros como si fueran polvo arrastrado por el viento». 2 Reyes 19:21. Esto representaba un giro profundo. Jerusalén, que parecía condenada a caer bajo la dominación asiria, ahora era retratada como desafiando con valentía a sus posibles conquistadores. La denuncia del Señor contra las acciones de Sennacherib reveló la magnitud de sus transgresiones. ¿A quién has insultado y blasfemado? ¿Contra quién has alzado la voz y levantado tus ojos con arrogancia? Contra el Santo de Israel. 2 Reyes 19:22. La ofensa del rey de Asiria iba más allá de una mera amenaza militar. Había desafiado directamente la autoridad de Dios mismo. La profecía entregada a través de Isaías desmanteló meticulosamente la arrogancia del rey asirio. Te has jactado por medio de tus siervos de que, con tus numerosos carros, has subido a las alturas de las montañas, a las cumbres del Líbano, has cortado sus cedros más altos, sus cipreses más selectos.
Has llegado a sus rincones más lejanos, a sus mejores bosques. Segunda Reyes 19:23. La profecía reveló entonces una sorprendente revelación, cambiando la perspectiva sobre el poder asirio. Afirmaba que todas las conquistas de Sennacherib y la fuerza de su imperio habían sido, de hecho, parte del plan soberano de Dios, aunque ellos no lo supieran. No lo has oído. Hace mucho tiempo lo dispuse, en días antiguos lo planeé. Ahora lo he realizado para que conviertas ciudades fortificadas en montones de piedras. 2 Reyes 19:25. Este pronunciamiento divino indicaba que las expansiones asirias no eran meramente actos de ambición humana, sino que habían sido permitidas por Dios para cumplir sus propósitos. La profecía concluyó con un juicio divino definitivo, revelando la caída final de las fuerzas de Sennacherib. Yo cortaré el suministro de tus carros. Tus guerreros ya no se alardearán en las calles. Tus hombres fuertes se rendirán. 2 Reyes 19:24. A través de Isaías, Dios transmitió una profecía precisa y formidable, subrayando los límites del poder humano frente a la voluntad divina. Así, el Señor proclamó su mensaje respecto al rey de Asiria. Él no entrará en esta ciudad, ni disparará una flecha aquí, ni la enfrentará con escudo, ni construirá una rampa de asedio contra ella. Se retirará por el camino por el que vino y no entrará en esta ciudad, declara el Señor. 2 Reyes 19:32-33. Esta profecía no solo garantizaba la seguridad de Jerusalén, sino que también ofrecía una señal tangible para afirmar el mensaje de Dios. Esta será la señal para ti, Ezequías. Este año comerás lo que crece por sí mismo, y el próximo año lo que brote de ello. Pero en el tercer año sembrarán y cosecharán, plantarán viñas y comerán sus frutos. 2 Reyes 19:29. Esta promesa tripartita indicaba seguridad inmediata, recuperación gradual y abundancia futura. Los sobrevivientes en Judá no solo fueron asegurados de su supervivencia, sino también de un próspero renacimiento. La promesa era clara. Una vez más, un remanente de la casa de Judá echará raíces hacia abajo y dará frutos hacia arriba. 2 Reyes 19:30. La profecía de Isaías culminó con una poderosa declaración que resuena a lo largo del tiempo. El celo del Señor Todopoderoso lo logrará. 2 Reyes 19:31. Esta afirmación aseguraba que la liberación de Judá no provendría de la fuerza humana ni de la sabiduría estratégica, sino del ferviente compromiso del propio Señor. Las palabras transmitidas a través de Isaías desnudaron la arrogancia humana y afirmaron la soberanía divina, sirviendo como un recordatorio profundo de que, cuando Dios decreta, incluso los imperios más poderosos deben ceder. Mientras el sol se ponía en el horizonte de Jerusalén, 185,000 soldados asirios rodeaban la ciudad. Sus tiendas cubrían el horizonte, mientras el resplandor de sus hogueras iluminaba el paisaje, semejando estrellas que habían descendido a la tierra. Dentro de la ciudad fortificada, los habitantes de Judá contenían la respiración, sus espíritus elevados únicamente por las promesas proféticas y su inquebrantable fe en su deidad. Esa noche fatídica, como lo relata una narrativa bíblica crucial, solo 4 palabras anunciaron un acto divino que cambiaría los anales de los tiempos antiguos. Esa noche, el ángel del Señor descendió sobre el campamento asirio, quitando la vida a 185,000 soldados. La Escritura captura la magnitud de este evento milagroso con una simplicidad contundente. Al amanecer, el suelo estaba cubierto de cadáveres. Imaginen el amanecer sobre una escena transformada de la noche a la mañana. Un campamento que antes estaba lleno de vida, ahora silencioso. Un campo de cuerpos inertes bajo los primeros rayos del día. La profecía de Isaías se cumplió con un impacto preciso y formidable.
Lo guiaré de regreso por el camino por el que vino, poniéndole un gancho en la nariz y un freno en la boca. Reyes 19:28. Sennacherib, el rey que se había jactado de su invencibilidad, se retiró y permaneció en Nínive. 2 Reyes 19:36. La caída de este poderoso gobernante asirio continuó de manera dramática. La escritura describe su deshonrosa muerte. Mientras adoraba en el templo de su dios, sus propios hijos, Adramelech y Sarecer, lo asesinaron. 2 Reyes 19:37. La ironía es evidente. El gobernante que desafió al Dios viviente encontró su destino frente a una estatua inerte, un testimonio impactante del verdadero poder en acción. Esta narrativa sirve como un contraste profundo, destacando que el Dios que Sennacherib despreció era en efecto el Señor soberano de los ejércitos, como declaró Isaías. Yo protegeré esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. 2 Reyes 19:34. Los muros de Jerusalén, aparentemente débiles ante el asedio asirio, permanecieron intactos, sostenidos no por mortero o piedra, sino por una custodia celestial, tal como se predijo. Él no entrará en esta ciudad, ni disparará una flecha aquí. No la enfrentará con escudo, ni construirá obras de asedio contra ella. 2 Reyes 19:32. La liberación de Jerusalén trascendió un simple triunfo militar. Afirmó la supremacía del Señor, eco de la súplica del rey Ezequías. Ahora, Señor nuestro Dios, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú eres Dios. 2 Reyes 19:19. El amanecer no solo reveló un campo de batalla lleno de enemigos caídos, sino que también proclamó una victoria profunda de la fe sobre el miedo, lo divino sobre lo idólatra y la humildad sobre la arrogancia. Los ciudadanos de Jerusalén reflexionaron no solo sobre la caída de sus adversarios, sino sobre la fidelidad de un Dios que cumple sus promesas. En este contexto, la invitación del salmista adquiere un significado más profundo. Examinemos nuestros caminos y pongámoslos a prueba, y volvamos al Señor. Elevemos nuestros corazones y manos a Dios en el cielo. Salmo 46, 8, 9. Mientras el amanecer marcaba el comienzo de una era transformada para Jerusalén, se hacía evidente que el mismo Dios que había liberado a su pueblo de la esclavitud en Egipto, con su poder formidable, seguía siendo el soberano orquestador de la historia. El mensaje era claro: ningún poder humano puede prevalecer contra lo divino cuando Él decide proteger a los suyos. La historia de la salvación de Jerusalén trasciende las escrituras sagradas. La historia contemporánea, corroborada por hallazgos arqueológicos y crónicas antiguas, proporciona evidencia convincente de este episodio milagroso. Entre los descubrimientos más destacados está el prisma de Sennacherib, una pieza hexagonal de arcilla alojada en el Instituto Oriental de Chicago. Inscrita en este artefacto, el propio gobernante asirio relata su ataque contra Judá señalando: en cuanto a Ezequías el judío, que no se sometió a mi yugo, sitié sus ciudades fortificadas y lo rodeé como un pájaro en una jaula, omitiendo notablemente cualquier afirmación de haber capturado Jerusalén. Para un monarca conocido por registrar detalladamente sus conquistas, tal omisión es profundamente reveladora y se alinea perfectamente con la narrativa bíblica encontrada en 2 Reyes 19, donde se narra la milagrosa liberación de Jerusalén. Heródoto, el estimado historiador griego considerado el padre de la historia, ofrece un relato intrigante relacionado con los infortunios del ejército asirio en Egipto, mencionando una plaga de ratas que destruyó su equipo durante la noche. Aunque este relato varía de la narrativa bíblica, subraya un reconocimiento histórico independiente de un evento repentino y catastrófico que debilitó a las fuerzas asirias. Además,
Las crónicas asirias apoyan otro aspecto crucial de la historia bíblica: el asesinato del rey Senaquerib a manos de sus propios hijos, un hecho también registrado en las crónicas babilónicas, corroborando con precisión histórica la descripción de las Escrituras, como se ve en 2 Reyes 19:37. En Jerusalén, las excavaciones arqueológicas han desenterrado evidencia de las meticulosas preparaciones del rey Ezequías para el inminente asedio, destacando la construcción del túnel de Siloé. Este túnel, una antigua hazaña de ingeniería descrita en 2 Reyes 20:20, fue tallado en roca sólida y aún se mantiene en pie como un testimonio de la autenticidad del relato bíblico. Además, en la ciudad de Laquis, una de las principales ciudades de Judá, han surgido hallazgos significativos, incluidos representaciones dramáticas de la campaña asiria contra ella, encontradas en los relieves del palacio de Senaquerib en Nínive, actualmente albergados en el Museo Británico. Estos relieves ilustran vívidamente el asedio y la caída de Laquis, pero notablemente no representan la conquista de Jerusalén, lo que subraya la singular importancia histórica y bíblica de la supervivencia de Jerusalén frente a las fuerzas asirias. Así dice el Señor: este es el camino, caminen por él. Isaías 30:21. Esta guía divina resuena a través de los continuos descubrimientos arqueológicos en Israel, cada hallazgo actuando como una afirmación silenciosa de la precisión del relato bíblico. Estos análisis históricos van más allá de una simple confirmación, esclarecen las repercusiones geopolíticas de la retirada abrupta del ejército asirio. Esto no solo preservó a Jerusalén, sino que también alteró significativamente las dinámicas de poder regional. La visión de Isaías de que el remanente de la casa de Judá echará raíces hacia abajo y dará fruto hacia arriba, 2 Reyes 19:30, se manifestó. Además, proclamó: por eso el Señor espera para ser bondadoso con ustedes y por eso se levantará para mostrarles misericordia. Isaías 30:18. El registro histórico atestigua que esta paciencia divina dio frutos de maneras profundas. El compromiso del Señor de proteger Jerusalén fue tan impactante que dejó una huella duradera tanto en los textos religiosos como en los relatos seculares. Esto se refleja en el Salmo 48:8, que declara: como lo hemos oído, así lo hemos visto en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. Dios la establecerá para siempre. El continuo descubrimiento de evidencia histórica reafirma estas antiguas verdades, recordándonos que el Dios de la historia sigue siendo soberano hoy. Como aconseja 1 Corintios 10:11, estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como advertencia para nosotros, sobre quienes ha llegado el fin de los tiempos. Así, la notable saga de la salvación de Jerusalén es más que un capítulo del pasado. Sigue siendo una fuente inagotable de guía y discernimiento para navegar nuestras vidas actuales. La primera y más profunda lección surge de la respuesta de Ezequías ante la crisis. Frente a una amenaza abrumadora, instintivamente recurrió a la reflexión espiritual. Al recibir una carta amenazante, Ezequías la llevó al templo, colocándola ante el Señor, como se relata en 2 Reyes 19:14. Este acto subraya una verdad vital. Las victorias más importantes a menudo comienzan en el ámbito de la oración. Esta historia contrasta vívidamente la dependencia humana del poder terrenal con la confianza en el apoyo divino. Mientras Senaquerib se jactaba de su poderío militar, afirmando: con mis numerosos carros he escalado las alturas de las montañas. 2 Reyes 19:23. Ezequías tranquilizó a su pueblo afirmando: el Señor nuestro Dios está con nosotros para ayudarnos y para luchar nuestras batallas. 2 Crónicas 32:8.
Esta distinción resalta la superioridad de la seguridad espiritual sobre la fuerza física. Además, la narrativa advierte sobre los peligros de la arrogancia. Proverbios 16:18 enseña: el orgullo precede a la destrucción y el espíritu altivo a la caída. La soberbia de Sennacherib no solo lo enfrentó contra un adversario físico, sino que lo llevó a despreciar lo divino, culminando en su dramática caída. Un recordatorio contundente de los riesgos del exceso de confianza. Asimismo, la historia de Ezequías subraya la importancia de combinar la fe con acciones prácticas. Más allá de sus oraciones, Ezequías fortificó las defensas de Jerusalén, construyó el túnel de Siloé y acumuló armas. Esto se alinea con el principio de Santiago 2:17. La fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. La fe auténtica nos impulsa a tomar acciones informadas y prudentes, demostrando que la verdadera creencia abarca tanto un compromiso espiritual como una participación sabia en el mundo. Esta narrativa también imparte una valiosa lección sobre la importancia de esperar el tiempo de Dios. En esa noche aterradora, con las fuerzas asirias rodeando Jerusalén, los habitantes tuvieron que aferrarse a la seguridad de Dios. Como expresan las Escrituras, la salvación está en el arrepentimiento y en el reposo. Tu fortaleza se encuentra en la quietud y la confianza. Además, la historia resalta el propósito detrás de la liberación divina. La oración de Ezequías lo resume: Oh Señor nuestro Dios, sálvanos de sus manos, para que todos los reinos de la tierra reconozcan que solo tú eres Dios. Nuestra salvación no sirve únicamente a nuestros propios intereses, sino para manifestar la gloria de Dios. El concepto de un remanente fiel destaca como otra lección crucial. En un mundo que sucumbía al dominio asirio, Jerusalén se mantuvo firme en su fe. Las Escrituras afirman: una vez más, el remanente de la casa de Judá echará raíces hacia abajo y dará fruto hacia arriba. En nuestra época, frente a nuestros propios ejércitos asirios, ya sean luchas personales, presiones sociales o amenazas a nuestra fe, el mensaje sigue siendo relevante. Si Dios está de nuestro lado, ¿quién podrá contra nosotros? Por último, este relato nos recuerda que el Dios que estuvo con Ezequías permanece constante a través del tiempo, inmutable, poderoso y fiel. Sus compromisos son sólidos, su poder perdura y su lealtad es inquebrantable hacia todos los que confían en Él. El Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y estamos llenos de alegría. Inspirado en el Salmo 126:3. La asombrosa historia del rescate de Jerusalén ha resonado a lo largo del tiempo como un testimonio duradero del poder y la fidelidad de Dios. Al reflexionar sobre este notable evento, presenciamos un enfrentamiento de titanes, el imperio más poderoso de la época frente al Supremo Divino. De un lado estaban 185,000 guerreros, imponentes máquinas de guerra y un aura legendaria de invencibilidad. Del otro lado estaba un rey que abrazó la humildad, un profeta que habló con valentía la verdad de Dios y una comunidad resuelta a depositar su fe en el divino. Cuando el amanecer llegó en ese día crucial, revelando un campamento asirio devastado con incontables soldados muertos, quedó claro que lo sucedido no fue simplemente un triunfo militar, sino una confirmación de una fe inquebrantable. Las Escrituras plantean la pregunta: muchos dicen, ¿quién puede traernos prosperidad? Haz brillar tu rostro sobre nosotros, oh Señor. Adaptado del Salmo 4:6. Esta historia resuena profundamente con nosotros hoy, en un mundo donde fuerzas similares a Sennacherib cuestionan con frecuencia la autoridad divina y desprecian a quienes mantienen su fe. La narrativa de Ezequías nos asegura que el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo, inspirado en 1 Juan 4:4. Esta narrativa alcanza su clímax no en un final, sino en un nuevo comienzo.
Tal como se predijo, el fervor del Señor Todopoderoso aseguró el éxito, referido en 2 Reyes 19:31. Jerusalén no solo sobrevivió, sino que prosperó. Los pocos que quedaron no se limitaron a resistir, florecieron. Para nosotros, enfrentados a nuestras propias dificultades, las palabras de Ezequías resuenan con fuerza. Sean fuertes y valientes, no teman ni se desanimen, porque el Señor su Dios está a su lado. Él luchará por ustedes, como se menciona en 2 Crónicas 32:7. El relato ilustra que ningún obstáculo es demasiado grande para Dios. Según las Escrituras, oh Señor soberano, tú has hecho los cielos y la tierra con tu gran poder y tu brazo extendido. Nada es demasiado difícil para ti. Jeremías 32:17. El mensaje esencial es claro. Así como el Señor protegió a Jerusalén por sus propios propósitos y por amor a David, su siervo, 2 Reyes 19:34, Él continúa protegiendo a quienes confían en Él hoy. Sus compromisos son firmes, su poder perdura y su fidelidad es inquebrantable. Así como aconseja el salmista, no temeremos aunque la tierra se desmorone y los montes se hundan en el corazón del mar. Salmo 46:2. El mismo Dios que salvó a Jerusalén sigue siendo nuestro refugio y fortaleza, una ayuda constante en tiempos de necesidad. Que esta historia inspire a las generaciones futuras, recordándonos que, según el Señor, no es con fuerza ni con poder, sino con mi espíritu. Zacarías 4:6. A Él pertenecen la gloria, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.